Bueno, en la clase pasada habíamos hablado de vectores, haciendo un repaso así informal sobre también producto escalar, y sobre cómo íbamos o habíamos empezado a pensar a las funciones como vectores. Entonces, bueno, en principio habíamos dicho que ahora los vectores los vamos a escribir como no una fila como venimos acostumbrados hasta ahora, sino como una columna, una matriz columna. Bueno, en el caso de los vectores, por ejemplo, de 3 dimensiones, B tendrá componente X y Z, pero también en vez de X y Z vamos a llamarla B1, B2 y B3. Y lo que habíamos visto, una cosa muy elemental, era que a su vez estas coordenadas del vector se pueden escribir también de esta forma, como el producto escalar entre el elemento de la base y el mismo vector. Entonces, las coordenadas así son como las proyecciones sobre la base, ¿no? Porque esto, el producto escalar, es la proyección de B en la dirección de E1. Aquí la letra E está ligado con los grosores I, J y K si uno piensa en R3, ¿no? En vez de llamarlo I, J y K, los llamamos a todos E. Nada más que le ponemos el nombre E1, E2 o E3. Bueno, eso por un lado. Después, así como impusimos que podemos pensar una función cualquiera como también un vector donde nosotros en ese vector columna vamos a colocar cuánto vale la función en cada valor de x. Esto van a ser las coordenadas. O sea que acá voy a tener infinitos valores, digamos, ¿no? Recordemos que lo mismo acá, cuando hablamos de vectores, esto, en el caso de la física más elemental que ustedes vieron, es una flecha, un segmento orientado, y esto es una representación de esto, ¿no? Bueno, acá nosotros vamos a empezar a utilizar este símbolo, el ket, es decir, esta rayita y este así quebrado, para indicar que lo que uno pone va a ser un vector. Por ejemplo, esto va a ser el vector psi, ¿no? Donde psi es una función, pero ahora está pensada como un vector. Bien, entonces dijimos, cuando uno escribía la representación de ese vector, las cosas que están acá son las proyecciones sobre la base, ¿no? Como ocurre acá. No estamos demostrando nada, no estamos como contando esto sin ningún tipo de demostración de nada. Porque me parece que lo más fácil es empezar así con poca formalidad y después en todo caso ir creciendo en formalidad. Pero bueno, si estas cosas que están acá, las coordenadas, son las proyecciones en una base, uno se podría preguntar en qué base, es lo que nos preguntamos la clase pasada, y también, bueno, claro, cuando yo hago la proyección en una base, lo calculo con el producto escalar, ¿no? De la base por el vector. Entonces, en el caso de funciones, de vectores funciones, habría que ver cómo se define ese producto escalar. ¿Está bien? Bueno. Entonces, recordemos la definición del producto escalar de vectores en de Rn, ¿no? Utilizando las representaciones de los vectores. Si utilizo la representación del producto escalar, que hasta ahora lo venía representando por un punto, así como está dibujado acá,
ahora sabemos que está representado, o también puede estar representado por este símbolo, ¿no? Este quebrado, esta línea así vertical y otra línea quebrada, y adentro los dos vectores que se van a multiplicar escalarmente. Y habíamos dicho que también se puede escribir el producto escalar de esta forma, como el primer vector puesto como una fila. Estamos hablando de la representación del vector, ¿no? Ya creo que no lo voy a volver a repetir a cada rato, la representación. Obviamente B1, B2 y B3 es la representación de este objeto geométrico, ¿no? Que, como ya lo mencioné antes, el objeto geométrico está siempre fijo ahí en el espacio, depende de la física, mejor dicho, mientras que estos numeritos dependen del sistema de referencia que uno utilice. Bueno, habíamos dicho que el producto escalar también lo podíamos escribir como el vector puesto como fila, o sea, la representación fila, digamos, conjugada por el vector puesto como columna, o la representación columna, sin conjugar. Es decir, cuando ustedes hacen este producto de matriz, esta matriz fila por esta matriz columna, le da esta suma, ¿no? Este multiplicado con este, sumado a este con este, sumado a este con este. Y también habíamos dicho que este producto entre representaciones también se escribe así, ¿no? Como el vector B conjugado traspuesto. ¿No? Traspuesto significa que el vector B, es decir, su representación, es una fila, es una columna, pero traspuesto significa póngalo como fila. Entonces por eso acá aparece como fila, ¿no? Y el otro aparece como columna y por eso está puesto así. Bueno, en definitiva el producto escalar, si uno piensa en escribirlo en términos de las coordenadas, es la suma del producto de las coordenadas. Bueno, acá vamos a generalizar esta suma, porque acá, si pensamos en funciones, estos son infinitos números, ¿no? Porque cada número es un valor de la imagen de la función. Pero bueno, pensemos en una función que tiene como imagen los números reales. Obviamente este conjunto es denso, lo que está acá. No puedo saber cuál es el siguiente a este, eso es lo que estoy diciendo. Bueno, entonces en ese caso, ¿cómo se generaliza el producto escalar? Que antes era una suma, habría que ponerlo así, como la primera función conjugada, ¿no?, por la segunda sin conjugar. Bueno, como el conjunto es denso, y además de infinito, ¿no?, por supuesto, en vez de la suma vamos a utilizar la integral. Y entonces el producto escalar se va a escribir como está acá. La función puesta en la variable de integración, conjugada, esta se conjuga y esta se deja sin conjugar, igual que en los vectores, ¿no? El vector B es el que se conjuga y W está sin conjugar. Bueno, acá lo mismo, la función, una de ellas se conjuga, la otra se deja sin conjugar y se integra entre todos los valores que toma la variable independiente. En este caso, x', bueno, si es una función que va en todos los reales, que tiene como dominio el conjunto de los reales, va a ir de menos infinito a infinito. Bueno, también en este caso, para anotar el producto escalar utilizamos esta notación de Dirac.
donde ahora lo que está acá adentro no son vectores de RN, segmentos orientados, sino que son funciones. Y ya sabemos que, bueno, por lo menos esto significa el vector psi, el ket, lo que está acá. Y bueno, esto, que recibe el nombre de bra, indica que lo que está dentro va a ser colocado como conjugado, y la representación de este bra va a ser una fila de funciones de las imágenes de la función phi, pero tomando el complejo conjugado. Bueno, vuelvo a repetir, no estoy demostrando nada. Uno podría demostrar que con esta definición de producto escalar, efectivamente esta definición cumple los axiomas de un producto escalar, que nosotros no lo dimos. Después lo vamos a mencionar, pero uno podría demostrar eso, que bueno, si bien esto es una definición de producto escalar de funciones, es un producto escalar porque cumple con los axiomas que cumple un producto escalar, matemáticamente hablando, ¿no? Así como uno puede demostrar que algo es un vector porque cumple con los axiomas de los espacios vectoriales. Nosotros después lo vamos a repasar, pero ahora estamos avanzando así, digamos, con los dedos, muy informalmente, presentando estas cosas. Bueno, volvemos a una de las preguntas que hemos hecho, ¿no? ¿Cuál es la base que estamos utilizando cuando escribimos esto? Porque sabemos que esto, cuando uno tenía un vector, las coordenadas eran la proyección en los diferentes vectores de la base. Bueno, yo tengo esta representación, quiere decir que estas cosas son proyecciones en vectores de la base. Y nosotros vamos a anotar esos vectores de la base, los vamos a señalar así, con x alfa, x beta, en general x. Pero todavía no decimos quiénes son, ¿no? O sea, quiénes son estos x. Cuando uno trabaja en R3, obviamente la cosa es clara porque dibuja el sistema de referencia, esos son la base, por ejemplo, I, J y K. Si utilizo un sistema de referencia cartesiano, ¿no? Ortogonal. Pero acá, ¿qué es esto, no? Bueno, para ver qué es eso, vamos a presentarles una nueva función que se llama delta de Dirac. Ustedes quizás la vieron en alguna otra materia de matemática. En realidad es una denominada función generalizada, o sea, no cumple con las pautas, con las cosas que cumple una función común, digamos. Es una función generalizada que se define de esta manera. Bueno, se utiliza este símbolo de delta. Esto es una función de x, c acá es un número, una constante. Y la función se define así: vale infinito si x es igual a c, o sea, acá en c, en este punto, acá x es igual a c, la función vale infinito, diverge. No está definida, mejor dicho, es un infinito. Vale 0 en todo otro lugar. Pero,
Si uno calcula la integral en todo el dominio, digamos, o sea, en este caso la integral desde x igual a menos infinito hasta infinito de esa función, la cuenta me da 1. Uno puede preguntarse, acá abajo está una de las respuestas, ¿qué es esta cosa tan extraña que cumple estas cosas, ¿no? Bueno, por ejemplo, esta función que tenemos acá, 1 sobre raíz de 2 pi por sigma por e elevado a la menos x cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado, si uno hace tender sigma a 0, cumple con estas tres cosas. Es decir, diverge, se hace infinito en x igual a 0 en este caso, vale 0 en todo otro lugar, pero cuando uno calcula la integral de esto, me da 1. Acá hay una serie de dibujos que muestran qué forma va tomando la función esta delta cuando yo voy a tender este sigma 0, ¿no? Si acá sigma es muy grande, toma, por ejemplo, esta forma. Ahora yo voy achicando el sigma, entonces paso a la curva color azul, lo achico más, paso a la roja, ¿no? Lo achico más, paso a la verde, y si lo sigo achicando, la función va creciendo cuando en este caso llega a 0. Cuando pasa por 0 cae abruptamente, y resulta que si uno lo toma el límite en 0, la función vale 0 en todos lados. Acá en 0 se va al infinito, pero si ustedes hacen la integral de esto, cualquiera sea el sigma, no importa si vale 0 o no, ven que la integral le da 1. Entonces, la función delta de Dirac se puede escribir, y no es la única manera de hacerlo. Hay otras funciones que se pueden utilizar para describir una delta de Dirac. Hay otras funciones que le pasa como le pasa a esta, ¿no? Cuando uno toma un límite se va al infinito, pero cuando uno calcula la integral me da 1, ¿no? Bueno, yo puse acá solamente este ejemplo, ¿no? Pero hay otros candidatos que tomando el límite convenientemente uno puede obtener el delta de Dirac. Bueno, ¿qué propiedades tiene esta función rara? Bueno, en principio cuando uno la escribe así, ya lo dije, es una función de x, una función generalizada, ¿no? De x. Acá c es una constante. La segunda propiedad es que es una función real. Es decir, si uno la conjuga me da lo mismo que la función sin conjugar. Es decir, no tiene parte imaginaria. Y otra propiedad que vamos a utilizar es esta. Cómo actúa la delta de Dirac sobre una función adentro de una integral. Adentro de una integral. Y bueno, adentro de una integral actúa de esta manera. La delta por x' menos c multiplicado por la función de x', integrado en x', entre menos infinito al infinito, me da la función evaluada en c. O sea, esta f evaluada en este punto acá. Cualquiera sea la f que yo ponga ahí. Y bueno, y tiene otras propiedades que no las menciono porque no vamos a utilizarlas. Vamos a ver que, bueno, estas funciones nos van a servir como una base del espacio de funciones.
es decir, lo que estoy diciendo, así como cuando digo, bueno, estos versores nos van a servir como una base del espacio de vectores, del espacio vectorial. Estoy diciendo que cualquier vector lo puedo escribir como una combinación lineal de esos versores. Acá voy a ver que lo mismo vale en este caso. O sea, lo que dije recién está escrito acá. Si E sub n es una base, obviamente cualquier vector B lo puedo escribir como número multiplicado por cada uno de los elementos de la base y todo eso sumado, lo que ustedes ya saben de memoria, ¿no? Donde también esos números, que son las coordenadas, se los llaman los coeficientes de la expansión del vector en esa base. Entonces fijémonos que de acuerdo a esta propiedad 3 vale esto, ¿no? ¿Por qué? Porque acá, fíjense que ¿quién es C? Lo que acá es C acá. Bueno, es esta X. C es X. Acá. Pero según esta propiedad, quiere decir que yo cuando hago esta cuenta, la integral me tiene que dar f en x. Y, bueno, f en x, ¿no? Recuerden que cuando hacía la integral de la delta, me daba la función, multiplicado por una función, me daba la función evaluado acá, en este, no en la variable de integración. Me da la función evaluada en el otro número que no es la variable de integración. Y el otro número acá es x, donde x puede ser cualquier valor de x. Entonces, efectivamente, fíjense que estoy escribiendo una función como una suma, ¿no? Que es esta integral, acá como acá, ¿no? Un vector como una suma de números por elementos de la base. Bueno, de números, porque esto, cuando agarres f y la evalúes en un valor de x', esto te va a dar un número, y entonces esto lo puedo pensar efectivamente como una base, porque esta expresión que está acá tiene la misma estructura que esta expresión. Entonces, la delta de Dirac se puede pensar como una base en el espacio vectorial de las funciones. Bueno, acá yo puse una trivialidad, ¿no? Porque, bueno, si la f de la función es nuestra función de onda, bueno, también nuestra función de onda, como vale la misma propiedad, porque la f vale para cualquier f, obviamente, ¿no? Se llame f, g o psi. Bueno, esto es lo mismo que está escrito en la hoja anterior. Claro, el tema es que delta acá, como bien lo escribí acá, es una función real. Si es una función real, en vez de poner delta, podría poner su conjugado, porque es real. Entonces me quedaría que psi de x se escribe también así. Pero fíjense que esto que está acá, la definición esta, es la definición del producto escalar. Es el producto escalar de delta con psi. ¿Por qué esta es la definición de un producto escalar? Pero claro, la función delta está, digamos, asociado a algo que solamente vale
tiene un valor no nulo cuando estoy en la posición X. Porque después, como dijimos, en todo otro lugar es 0. Entonces, a veces en vez de poner así, se pone esto, ¿no? X. Es decir, la base X, la base de las posiciones, es la función delta. La base de las posiciones es la función delta. Es decir, la función delta uno la puede pensar como un estado, como que está representando, porque, bueno, ¿por qué un estado ahora? Porque fíjense que la función de onda, el estado de la partícula, lo puedo escribir en términos de esta base, ¿no? Delta. Bueno, entonces esa base delta la puedo pensar como un estado asociado a una posición perfectamente definida. Pero como vamos a ver después, eso en cuántica no existe. No existe un estado físico en cuántica que tenga una posición perfectamente definida, porque existe un principio de incertidumbre que me dice, bueno, si tiene una posición definida va a haber problema con otras magnitudes, que no van a quedar para nada definidas. Entonces, yo estoy representando en mecánica cuántica a un estado físico concreto en términos de una base que, por ejemplo, en este caso, para esta base no representa un estado físico real. Todavía no vimos exactamente el porqué, pero ya lo estoy contando, es por el principio de incertidumbre. Porque esto representaría un estado que está localizado, por ejemplo, acá en X. Porque ahí delta es donde no vale 0. Pero en mecánica cuántica no puedo decir que hay un estado, por ejemplo, una partícula localizada en X, perfectamente localizada en X. Porque hay un principio de incertidumbre que me dice, mira, si vos localizaste la partícula perfectamente en X, no podés decir nada de su velocidad, por ejemplo. Entonces con eso hay problemas. Pero claro, en física uno utiliza estados que no tienen sentido físico para representar cosas que sí lo tienen. Voy a poner un ejemplo de la óptica. Ustedes hablan de luz monocromática y cualquier otra luz se puede pensar como una mezcla de luces de diferentes colores, monocromáticas puras. ¿No es cierto? Pero la luz monocromática pura no existe como estado físico, ¿no? No existe una luz que tenga una frecuencia única, de un valor 100% preciso. No existe eso. Pero sin embargo, yo lo utilizo porque mezclando esas luces obtengo, por ejemplo, la luz blanca, por decirlo de alguna forma. Es decir, que esas luces monocromáticas son una base que me permite a mí describir o escribir cualquier luz de cualquier otro color. Y acá pasa lo mismo. Bueno, entonces la base delta es la base de las posiciones. Y bueno, como pasa en estos casos, las bases de estos espacios de funciones son generalmente infinitas y no numerables. No, acá esta función delta es una función, así entre comillas, es una función generalizada. Es una función de X y, por ejemplo, acá yo puse algunas de los vectores de la base, o sea, de estos que ahora pueden ser llamados tranquilamente versores, ¿no? Porque son una base. Por ejemplo, cuando C vale 2, tengo este elemento de base, delta de X menos 2. Cuando vale menos 1,7, tengo este elemento de base.
Bueno, y como pueden darse cuenta, hay entonces infinito, porque yo acá en C puedo poner cualquier número, ¿no? Y el conjunto es no numerable, porque al lado de este no puedo decir que pongo acá, no puedo decir que acá pegado a este está el delta de x menos 1,999. No, porque el 1,999 no es el número que está al lado del 2, porque no hay una noción de estar al lado del 2, digamos. Pero yo puedo decir el 1,999 es el que está al lado del 2, y te demuestro que no, porque puedo encontrar siempre uno en el medio, y bueno, lo puedo inclusive hacer, ¿no? El que está en el medio es el 2 más 1,999 dividido 2, ese está en el medio. Y si me dicen, bueno, entonces ese, yo puedo encontrar otro que está en el medio entre ese y el 2, o sea, no sé si se entiende lo que es la noción de denso, ¿no? Como que acá hay infinitas de estas cosas, pero encima están todas pegadas unas al lado de la otra, por decirlo de alguna forma. Yo acá dibujé algunas de las que están acá, ¿no? Por ejemplo, delta de x menos 2 vale infinito en x igual a 2, en todo otro lugar vale 0, ¿no? Delta de x menos 16 vale infinito en el 16, en todo otro lugar vale 0. Es decir, los elementos de la base distintos son aquellos que tienen este número distinto, ¿no? Porque fíjense, este elemento de base es distinto de este, claramente. Pero ¿por qué es distinto? ¿Por la x? No, la x es la misma acá que acá que acá, ¿no? La x me está diciendo que la función es una función de x. Lo que la caracteriza es que acá c vale 2 y acá c vale menos 1,7 y acá c vale 16. Por eso, acá arriba dije que, o dice, mejor dicho, que los elementos de la base se etiquetan por el número c, es decir, se distinguen por el número c. Si tienen valores de c distintos, son distintos versores. Si tienen el mismo valor de c, obviamente son el mismo versor, ¿no? Bueno. Claro, como a veces, como es justamente C quien caracteriza o distingue los elementos de la base o los etiqueta, como quieran llamarlo, a veces a la delta esa se la anota como está escrito acá, delta sub c de x, ¿no? Esto es lo mismo que escribir delta de x menos c. Bueno, vamos a ver que esta base es ortogonal también, como lo es la base IJK o E1, 2 y E3, ¿no? ¿Qué significaba que sea ortogonal? Que si yo agarro y pago el producto escalar de este con este, me da 0. O dicho de otra manera, que este está a 90 grados de este. Bueno, cuando hago el producto escalar de E sub i por E sub j, que ahora lo estoy anotando así, con la notación de Dirac, eso me da 0. Sí, efectivamente, porque esto también se calcula como el módulo de este, que vale 1, por el módulo de este, que vale 1, por el coseno del ángulo que forman. Pero el ángulo es 90 grados, el coseno de 90 vale 0. O sea que acá vale 0. Entonces, estos elementos de base son ortogonales en ese sentido. Generalmente una base ortogonal genera todo el espacio, o sea, genera a cualquier vector del espacio, y
esos generadores, los versores, es decir, los elementos de la base tienen producto escalar cero, así se define una base ortogonal. Bueno, vamos a ver que la delta de Dirac, de la cual hablamos recién, es una base ortogonal. Genera a todo el espacio, a todo vector del espacio. En este caso, los vectores de este nuevo espacio recuerden las funciones, ¿no? Y sí, dijimos que cualquier f se puede escribir como esa integral con la delta de adentro, ¿no? O sea, genera todo el espacio. ¿Serán linealmente independientes? Esta LI significa linealmente independiente de pares, es decir, yo agarro dos deltas distintas, ¿no? Es decir, que tengan distinto valor de C. Calculo el producto escalar y me tiene que dar 0. Vamos a ver si eso pasa. Bueno, obviamente el producto escalar va a ser el producto escalar definido para funciones, ¿no? Entonces agarro dos deltas que sean distintas, como puse acá, delta de x menos a y x menos b, delta de x menos b, y son distintas porque hay distinto de b. Y vamos a calcular el producto escalar. Y como dije antes, a veces a todo esto también se lo llama x sub a, porque recuerden que el delta es esa función que no vale 0 cuando x vale a. Es decir, esta notación quiere resaltar de que a es un valor de posición, no es cualquier cosa. Esta x son posiciones, la a son posiciones. Entonces el producto escalar, que lo anoto así, también lo puedo anotar así, ¿no? Y acá tendría que poner a continuación el xb, ¿no? Bueno, más allá de eso, ustedes saben que el producto escalar de funciones, más allá de las notaciones, se define así, como la primera función conjugada, como lo puse acá, la segunda función sin conjugar. Después, el x pasa a ser la variable de integración, que la cambio de nombre, para no confundirla con esta x, la llamo x' e integro en x', y la integral va de x' menos infinito a infinito. Obviamente todo esto, esta cantidad no es una función de x, es un número, ¿no? La integral definida, ¿no? La integral definida no depende de la variable de integración, porque uno está sumando en la variable de integración, ¿no? Bueno, ¿cómo hago esta cuenta? Bueno, fíjense que yo a esta delta de x' menos a es también una función que la puedo llamar f, ¿no? Y esto lo dejo así, delta. Pero cuando hago esta cuenta, por definición de delta de Dirac, ya sabemos que lo que sucede es que la f queda evaluada acá, en C, cuando uno hace la integral esta. Me queda esto. Es decir que esta, que es la f, va a quedar evaluada ahora en B, ¿no? Porque esto es B, no es C. Bueno, acá debería poner, acá hay un error, esto, acá C no está, fíjense, o sea que esto es B. Entonces B menos A. B menos A. Lo vamos a corregir en el PDF que les voy a mandar para que lo tengan bien. Pero recuerden, esto es B menos A porque acá está B, ¿no? Esto es F, cuando uno hace la integral con la delta adentro, evalúa la variable
que es esta, la evalúa acá, en B. Bueno, pero claro, resulta que si uno piensa lo que es X, ¿no? Lo que es delta, perdón. Delta de X menos A vale 0 si X es distinto de A. O sea, si estas cosas son distintas, la delta vale 0. Pero bueno, claro, acá son distintas. B es distinto de A. Acá a B, vuelvo a repetir, es un error. Esto es B. B es distinto de A. Entonces, esto me da 0. Entonces, efectivamente, cuando yo agarré dos deltas distintas, dos deltas cualquiera distintas, son ortogonales. Bueno, entonces efectivamente el producto escalar de dos delta cualquiera, que vuelvo a repetir, como las deltas están relacionadas con la posición, también, en vez de usar este símbolo con deltas adentro, uso estos símbolos, el quebrado, la rayita esta y el quebrado, pero en vez de poner delta pongo x sub a y x sub b. Cuando está esto, x sub a y x sub b, uno sabe que esto es delta de x menos a y esto es delta de x menos b. Bueno, y así hemos demostrado que efectivamente las deltas son una base ortogonal en el espacio de funciones. Bueno, la próxima clase continuaremos con estas cosas, por ahora nada más. Igual ustedes van a tener en la práctica ejercicios para poner en práctica todo esto que fueron aprendiendo. Bueno, por ahora nada más.